Ok. Shalom, bendiciones a todos los hermanos, a todos los que se conectan a estudiar con nosotros. Estamos estudiando un poquito de la historia de la iglesia, y estamos yendo a través de lo que es la historia, a través de lo que estamos considerando libros como Historia del Cristianismo. Déjenme checar aquí a ver. Historia del Cristianismo. Justo González es un libro muy conocido dentro del cristianismo. Es un libro muy conocido. A pesar de ser un libro muy conocido, hay muchas cosas que se desconocen, obviamente, pero por eso vamos a tratar de enseñar un poquito acerca de lo que es la historia. ¿Por qué? Mire, porque a veces nosotros vemos, como la semana pasada, muchas de las cosas que estuvimos viendo dentro de lo que son las sectas de los fariseos, los fariseos, los saduceos, los celotes, todas esas cosas que de repente nosotros nos encontramos con pasajes bíblicos en los cuales leemos y no entendemos lo que está pasando. No entendemos que dice, vinieron los herodianos con los fariseos a tender una trampa a Yeshua. ¿Y cuál era la trampa? El tributo. Y nosotros decimos, pero ¿qué tenía que ver el tributo y todo? Pero cuando entendemos todas estas cosas, sabemos qué era lo que estaba pasando, qué era lo que esta gente estaba planeando. ¿Por qué? Porque los herodianos eran leales a Roma. Ellos decían, se tiene que pagar tributo y se tiene que dar tributo. Habían aceptado el yugo de Roma y habían aceptado la carga del tributo. Entonces, cuando vemos la respuesta de Yeshua, dice que se maravillaron. ¿Por qué? Porque Yeshua no les dice, bueno, no den tributo a César porque era pena de muerte. Pero tampoco les dice, denle todo el tributo a César, sino que él dice, ¿de quién es la moneda? Bueno, denle a César lo que es de César. Y ustedes tienen una obligación con su patrón, con su rey, con aquel que es el Dios del universo. Así es que denle lo que es al hombre, denle lo que es al César, pero acuérdense de su Dios y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué era lo que les estaba dando a entender? Den sus diezmos, den sus ofrendas, den sus primicias, den todo lo que ustedes tienen que hacer de acuerdo a la ley de Moisés. Así es que, pero estas cosas las desconocemos y no las entendemos. Así es que, por eso es que, no solo por eso, sino que antes, durante y después de la época de Yeshua, vemos que todas estas corrientes influyen mucho en lo que después vendría a ser lo que es el judaísmo del primer siglo y lo que es el cristianismo que vendría a ser después como religión. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en el centro, en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, o no, más bien no somos parte. Si usted quiere, puede pasar por un largo proceso de conversión y puede convertirse al cristianismo, al judaísmo, pero no se lo recomiendo, porque al final de nada le sirve. Pero tampoco queremos ser como el sistema del cristianismo, no porque el sistema del cristianismo sea malo. Tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas buenas. Muchos de los que estamos estudiando estas cosas estuvimos ahí. Fue una bendición para nosotros el tiempo que pasamos ahí. Aprendimos, nuestra vida cambió, puso un fundamento en nosotros, pero a medida que vamos aprendiendo vemos que hay ciertas prácticas, ciertas cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora estamos en el medio. Pero si no conocemos lo que es el judaísmo del primer siglo, no, lo que es el judaísmo aún en los tiempos de Yeshua, y lo que es el judaísmo antes de la destrucción del primer templo, vamos a perdernos de muchas cosas. Y esa es una de las razones por las cuales yo me enfoco a enseñar de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces cuando llegamos a lo que se conoce como raíces hebreas, vemos un montón de cosas, un montón de simbolismos, un montón de rituales, un montón de lo que mucha gente llama tradiciones. Pero si no entendemos de dónde vienen, de dónde salen, por qué, podemos o rechazarlas completamente o decir, no, eso es judío, eso no hay que hacerlo, no, pero ¿por qué decimos esta liturgia? ¿Por qué decimos esta oración? ¿Por qué esto? O nos esclavizamos tanto a la liturgia y a los ritos que a veces hacer un Shabbat es tan difícil. ¿Por qué? Porque si se nos olvidó la velita, si se nos olvidó cierta cosita, la gente se siente condenada, la gente se siente triste, se siente vacía. Oh, ya mi Shabbat ya no es como el Padre lo quiere, porque no lo estoy haciendo de esta manera. Entonces, tenemos que entender todas estas cosas. Además, si entendemos estas cosas, también vamos a ver las cartas de Pablo que tienen una influencia romana, griega,
la gente de alrededor, y Pablo está tratando de romper estos esquemas, está tratando de hablar estas cosas, está tratando de ver todo esto. Mire, yo he aprendido tanto en esta semana, en el librito este. Pablo no era cristiano. Me llegó el domingo, ya llevo 5 capítulos, ya voy leyendo el sexto, ya voy para las 80 páginas de 200, 250. Así es que espero que para el día que muchos van a estar celebrando el nacimiento del niño, del bebé Jesús, yo voy a estar leyendo para terminarlo. Este fin de semana tengo que terminar este libro. Así es que y he aprendido tanto de la perspectiva de Pablo. Porque mucha gente dice, pero Pablo dijo esto, pero cuando no vemos la mentalidad y el lenguaje y la cultura y por qué Pablo lo está diciendo, nos perdemos totalmente de todo esto. ¿Por qué estoy estudiando esto? Porque quiero hablar un poquito acerca del libro de Romanos, quiero hablar un poquito acerca de Gálatas, quiero hablar un poquito acerca de Efesios, quiero hablar un poquito acerca de las cartas y ver que cuando la gente dice, no, porque Gálatas capítulo 5 dice, malditos sois aquellos que siguen la ley. ¿Qué estaba diciendo Pablo? No, porque nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Porque Pablo era un judío. Pablo nunca se convirtió al cristianismo. Pablo nunca fue cristiano. Él lo dice hasta el último día de su muerte, cuando está frente a un tribunal, frente a una corte, frente al hombre que representaba la autoridad. Y dice, yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley. Si él hubiera dicho eso frente al tribuno, frente a la gente de autoridad, y después estuviera hablando algo diferente, Pablo se mete en problemas. Es como ir a la corte y decir una cosa bajo juramento y después estar haciendo otra cosa diferente. Eso era un delito, una pena de muerte. Así es que vamos a estudiar un poquito. Ya llevo 15 minutos de introducción. Vamos a estudiar un poquito acerca de esto que tengo aquí. Vamos a leer. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer un poquito. Yo sé que hay que leer bastantito, pero solo así podemos aprender varias cositas. Fíjense, dice Palestina. Vamos a hablar del judaísmo en Palestina. Palestina, la región donde supuestamente, acuérdense que este autor es cristiano y dice, donde el cristianismo dio sus primeros pasos. Después, más adelante vamos a empezar a sacar conclusiones, que una de las cosas es que usemos el recurso y otra cosa es que estemos de acuerdo con todo lo que el recurso dice. Vemos la información valiosa, vemos todo lo bueno de la información que nos da la información, pero no vamos a estar de acuerdo, lógico, con muchas de las conclusiones que saca el autor. Así es que dice, Palestina, la región donde el cristianismo dio sus primeros pasos, ha sido siempre una tierra sufrida. En tiempos antiguos, esto se debió principalmente a su posición geográfica, que la colocaba como la encrucijada de las dos grandes rutas comerciales que unían al Egipto con Mesopotamia y Arabia con Asia Menor. O sea que Palestina, el lugar de Judea, el lugar donde nace toda esta corriente, era un lugar como Hong Kong, como Nueva York, como estos lugares donde había mucho comercio, mucha entrada de mucha gente. A través de toda la historia del Antiguo Testamento, esta estrecha faja de terreno se vio codiciada e invadida, unas veces por Egipto y otras por los grandes imperios que surgieron en la región de Mesopotamia y Persia. Por eso es que los imperios querían conquistar Israel y la tierra santa. En el siglo IV, antes de la era común, con Alejandro Magno, este es Alejandro Magno, y sus huestes macedonias, un nuevo contendiente entró en la arena. Al derrotar a los persas, Alejandro se hizo dueño de Palestina. Alejandro murió en el año 323, antes de la era común, y siguieron entonces largos años de inestabilidad política. La dinastía de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro, se posesionó de Egipto, mientras que los seleucos de semejante origen se hicieron dueños de Siria. De nuevo, Palestina resultó ser la manzana de la discordia entre las luchas de los Ptolomeos y los seleucos.
Las conquistas de Alejandro habían tenido una base ideológica. El propósito, oiga, porque aquí es donde podemos ver algo bien interesante. El propósito de Alejandro no era sencillamente conquistar el mundo, sino unir a toda la humanidad bajo una misma civilización de tonalidad marcadamente griega. El resultado de esto fue el helenismo, que tendía a combinar elementos puramente griegos con otros tomados de las diversas civilizaciones conquistadas. Esto ya lo tocamos mucho en el estudio de Hanukkah que estuvimos hablando hace unas semanas. Aunque el carácter preciso del helenismo varió de región en región, en términos generales le dio a la cuenca oriental del Mediterráneo una unidad que sirvió primero a la expansión del Imperio Romano y después a la predicación del Evangelio. Interesante que estamos viendo ahora que dice que el movimiento helenista, y por eso más adelante vamos a ver dónde empieza la mezcla y cómo surge toda esta mezcla. Pero para los judíos el helenismo no era una bendición, puesto que parte de la ideología helenista consistía en equiparar y confundir los dioses de diversos pueblos. Los judíos veían en el helenismo una seria amenaza a la fe en el Dios único de Israel. Por ello, la historia de Palestina, desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, oiga, aquí nos está dando un periodo bastante largo, porque aquí dice, desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, aquí estamos hablando, la conquista de Alejandro, después vienen los macabeos, todo el tiempo de los que entran los romanos, el tiempo de Yeshua, el tiempo de los apóstoles, el tiempo de Pablo, y después viene la destrucción del templo en el año 70. Cubre una época bastante grande. Así es que la historia de Palestina, dice, puede verse como el conflicto constante entre las presiones del helenismo por una parte y la fidelidad de los judíos a su Dios y a sus tradiciones por otra. El punto culminante de esta lucha fue la rebelión de los macabeos. Primero el sumo sacerdote Matatías y después sus tres hijos Jonatán, Judas y Simeón se rebelaron contra el helenismo de los seleucos, que pretendía imponer dioses paganos entre los judíos. El movimiento tuvo cierto éxito, pero ya pasamos la época de Hanukkah aquí, pero ya Juan Hircano, el hijo de Simeón Macabeo, dice Juan Hircano, el hijo de Simeón Macabeo, comenzó a amoldarse a las costumbres de los pueblos circundantes. Nos está diciendo algo bien interesante aquí, porque aquí nos está diciendo, ya pasó la época de los macabeos. Los hijos de Matatías eran Jonatán, Judas y Simeón. Ahora nos está diciendo que el hijo de Simeón, estamos hablando ya de unas generaciones más adelante, dice, comenzó a amoldarse a las costumbres de los pueblos circundantes y a favorecer las tendencias helenistas. Esto es importante porque acuérdense, todavía estamos rumbo a la época de Yeshua, pero ya antes de la época de Yeshua, dice, Simón el Macabeo comenzó a moldarse a las costumbres de los pueblos circundantes y a favorecer las tendencias helenistas. Cuando algunos de los judíos más estrictos se opusieron a esta política, se desató la persecución. Por fin, en el año 63, antes de la era común, el romano Pompeyo conquistó el país y depuso al último de los macabeos, Aristóbulo II. La política de los macabeos, la política de los romanos era por lo general tolerante, y por eso esta parte de información es bien importante, porque dice, los romanos eran tolerantes. ¿Qué pasaba durante el tiempo de Yeshua? El imperio romano estaba sobre Israel, pero Israel seguía teniendo un templo, seguía teniendo sacrificios, seguía teniendo todo un sistema de acuerdo a su tradición, porque dice, el imperio romano, la política de los romanos era por lo general tolerante hacia la religión y las costumbres de los pueblos conquistados. Poco tiempo después de la disposición de Aristóbulo, los romanos
les devolvieron a los descendientes de los macabeos cierta medida de autoridad, dándoles los títulos de sumo sacerdote y de etnarca. Herodes, nombrado rey de Judea por los romanos, oiga, no dice por el pueblo. ¿Por quién fue nombrado Herodes rey de Judea? Por los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos eran el soberano, eran los que estaban encima, eran los que decidían. Se acaba la revuelta, se acaba, ¿cómo se llama este? Aristóbulo, matan al último de los macabeos, Aristóbulos, y ahora Roma dice, nosotros vamos a delegar la autoridad. Va a haber sumo sacerdote, va a haber un rey, y el rey de Judea va a ser Herodes. Así es que dice que los romanos ponen a Herodes, nombrado rey de Judea por los romanos, en el año 40 antes de la era común. Este fue el último gobernante con cierta descendencia macabea, pues su esposa era de ese linaje. La esposa de se me fue la palabra. La esposa de Herodes era del linaje de los macabeos. Así es que Roma sabe qué está pasando aquí, sabe qué es lo que está sucediendo y dice, bueno, de alguna manera vamos a hacer esto, vamos a poner a Herodes, su esposa viene del linaje de los macabeos y ellos ponen todas estas. Esto está pasando 40 años antes de que venga el Mesías, antes de que venga el Mashiach. ¿Por qué? Porque los romanos ya se habían apoderado, los romanos ya habían vencido a los persas, a los seleucos, ya habían vencido a todos estos. Ahora los romanos estaban creciendo como potencia y como imperio. Pero dice, pero aún la tolerancia romana no podía comprender la obstinación de los judíos, que insistían en rendirle culto solo a su Dios y que se rebelaban ante la menor amenaza contra su fe. Herodes hizo todo lo posible por introducir el helenismo en el país. Por eso dice el versículo que leímos la semana pasada, había una secta que se llamaban los helénicos, que él quería introducir el helenismo. Él era el rey de Judea y él quería que toda la gente abrazara lo que era el helenismo. ¿Y qué era el helenismo? El culto a los dioses griegos, la mentalidad griega. Eso era el helenismo. Herodes dice que quería meter el helenismo en todo el país. Con ese propósito hizo construir templos en honor de Roma y de Augusto César. Y aquí es donde entra lo que se llama el culto imperial. De alguna manera el culto imperial estaba presente en Judea, en la tierra, mucho antes de Yeshua. Y usted dirá, ¿qué es culto imperial? Bueno, a medida que vamos estudiando nos vamos a dar cuenta qué es el culto imperial y por qué es importante saberlo y por qué si no conocemos el culto imperial no vamos a entender las cartas de Pablo y por qué si no entendamos el culto imperial nos vamos a perder de lo que está hablando Pablo y vamos a sacar un texto fuera de su contexto y vamos a armarnos cualquier cantidad de tonteras que a veces se enseñan y se predican porque no entendemos el contexto. Así es que vemos que Herodes hizo construir templos en honor de Roma. Poco a poco estaba trayendo al pueblo y estaba imponiendo a construir templos en honor de Roma y de Augusto en Samaria y en Cesarea. Aquí no dice Jerusalén, pero estaban en las proximidades de Jerusalén. Dice en Samaria, en Cesarea. Por eso aún el pueblo Cesarea. ¿Por qué se le puso Cesarea? Porque estaba en honor al César. Y era una ciudad en honor al César. Cesarea. Esta es tu ciudad. ¿Ve? No, andaba por Cesarea. Sí, pero ¿qué era Cesarea? Era una ciudad fundada en tributo al César. Para que usted vea todo lo que el imperio, el culto imperial en su máxima expresión, aún antes de los tiempos de Yeshua y abrazado por lo que era el rey de los judíos. Pero cuando se atrevió, esta parte es importante, dice, pero cuando se atrevió a hacer colocar un águila de oro sobre la entrada del templo, lo había hecho en Samaria, lo había hecho en Cesarea, pero cuando dice, cuando se atrevió
Cuando se atrevió a hacer colocar un águila de oro sobre la entrada del templo, los judíos se sublevaron y Herodes tuvo que recurrir a la violencia. Sus sucesores siguieron la misma política helenizante, haciendo construir nuevas ciudades de estilo helenista y trayendo gentiles a vivir en ellas. Acuérdense, una de las cosas que entendemos dentro de lo que era el antiguo Medio Oriente y aún el primer siglo, cuando un rey, cuando un imperio conquistaba una ciudad, se llevaba a todo mundo preso, se llevaba mujeres, se llevaba niños, se llevaba hombres, se llevaba esclavos, y lo que hacía era traer gente de su imperio, gente de su pueblo, y la metía ahí para que los poquitos que quedaran ahí, los campesinos, la gente que quedara, aprendiera de esta gente, y entonces se hiciera una mezcla y más fácil se convirtieran. Lo vemos cuando el rey persa se lleva a las tribus, a la tribu del norte, se las lleva y dice que trae gente para que poblaran. Primera de Reyes, para que poblaran. Dice que Dios mandó leones para que se los tragara. Y después tuvieron que mandar a traer un sacerdote que conociera la ley de la tierra para que les enseñara. Pero ahí es donde empieza la mezcla con los samaritanos y todo lo que conocemos después más adelante. Porque realmente no eran israelitas nativos, sino que era gente que llegó ahí, se mezcló, aprendieron las costumbres, no dejaron de adorar a sus dioses y después hizo una mezcla, que por eso constantemente la lucha era con Israel, porque de alguna manera se habían mezclado. Pero era algo que vemos que se hacía. Dice que ellos haciendo construir el Imperio Romano, haciendo construir sus nuevas ciudades de estilo helenista y trayendo gentiles a vivir en ellas. Por esta razón, las rebeliones se sucedieron casi ininterrumpidamente. Yeshua, Jesús, era niño. Oiga, aquí dice, Yeshua era niño cuando los judíos se rebelaron contra el enarca Arquelao, quien tuvo que recurrir a las tropas romanas. Esas tropas, al mando del general Varo, destruyeron la ciudad de Seóforis, capital de Galilea y vecina de Nazaret, y crucificaron a 2000 judíos. La crucifixión no apareció con Yeshua. Yo siempre lo digo, una vez que aprendí todo esto, digo, la crucifixión no apareció con Yeshua. La crucifixión viene desde los persas, desde mucho tiempo allá atrás, en donde se crucificaba, pero era un método de los romanos. Y dice que aquí, Yeshua era niño cuando vemos que estaban crucificando a 2000 hombres. Dice, ¿dónde me quedé? Crucificaron a 2000 judíos. Es esta rebelión. Oiga, porque cuando conocemos la historia, podemos verla después aún en la misma escritura. Dice, es esta rebelión a la que se refiere Gamaliel. ¿Se acuerda de Gamaliel? Hechos capítulo 5, el maestro que le enseñó a Pablo. Dice, es esta rebelión que se refiere Gamaliel al decir, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Hechos capítulo 5 versículo 37, cuando dice, después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Porque a veces cuando nos concentramos más en si esto es de Dios, dejémoslo que la obra que sigan y si es de Dios prosperará porque se levantaron y se levantó Judas el Galileo y espérate, y nos está dando una parte importante de la historia, nos está diciendo que ha estado pasando en la tierra, pero como le pasamos de largo, no, obedeceremos a Dios, a los hombres. Y luego Gamaliel dijo, y usamos ese cliché para decir, si lo que estás haciendo es de Dios, entonces Dios te va a prosperar, y si no, Dios lo va a detener. Y es bueno, o sea, porque pues es un concepto bíblico, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Por qué sucede? Gamaliel está diciendo, si estos hombres están predicando el evangelio de Yeshua, un hombre que murió y supuestamente resucitó, vamos a darles tiempo, porque Judas el Galileo se levantó y terminó con 2000 de nuestros hermanos crucificados y no les fue bien. Así es que vamos a dejar qué pasa con estos
hombres. Así es que Hechos 5:37 es importante porque nos está dando una pieza de información que a través de la historia podemos nosotros validar. El partido de los celotes que se oponía tenazmente al régimen romano siguió existiendo aún después de las atrocidades de Varo y jugó un papel importante en la gran rebelión que estalló en el año 66 después de la Era Común. Esta rebelión fue quizás la más violenta de todas y a la postre llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de la Era Común, cuando el general y después emperador Tito conquistó la ciudad y derribó el templo. Mire, ¿hasta dónde están llegando los celotes? ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos? No son los elotes, son los celotes. ¿Hasta dónde estaban llegando estos hombres sicarios? Que estos hombres patriotas que defendían la patria, querían la violencia, querían arrebatarle la libertad a Roma a través de la fuerza. Bueno, parte de ellos son los que llevan a la destrucción del templo. ¿Por qué cayó el templo? Porque habían unos judíos que se levantaron en la revuelta y a Roma no le gustó y dijo, bueno, vamos a darle a estos donde más les duele, donde está su casa de oración, su casa que conecta el cielo con la tierra, vamos a destruírsela. Y Tito entra y destruye toda esta ciudad. En medio de tales luchas y tentaciones, no ha de extrañarnos, oiga, porque todo esto que le estoy diciendo es importante, porque ahora este autor nos dice, en medio de tales luchas y tentaciones, no ha de extrañarnos que el judaísmo se haya vuelto cada vez más legalista. Era necesario que el pueblo tuviera directrices claras acerca de cuál debería ser su conducta en diversas circunstancias. Los preceptos detallados de los fariseos no tenían el propósito de fomentar una religión puramente externa, aunque a veces hayan tenido ese resultado. Dice, los preceptos detallados de los fariseos no tenían el propósito de fomentar una religión puramente externa, aunque a veces haya tenido ese resultado, sino más bien de aplicar la ley a las circunstancias en que el pueblo vivía día a día. Este era el propósito de los fariseos. Lamentablemente, en su buena voluntad, se volvieron muy legalistas y vemos que aún Yeshua dice, han invalidado el mandamiento de Dios por vuestras costumbres y tradiciones, pero realmente la intención de ellos era guardar al pueblo y asegurarse que el pueblo cumpliera la ley, cumpliera los preceptos y fuera bien detallado. ¿Se les fue de la mano? Sí, como a muchos, que la cosa empieza bien, pero de repente se pierde el control y se les va de la mano. Así es que dice, los fariseos eran el partido del pueblo que no gozaba de las ventajas materiales acarreadas por el régimen romano y el helenismo. Para ellos lo más importante era asegurarse de cumplir la ley, aún en los tiempos difíciles en que estaban viviendo. Además, los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos, tales como la resurrección y la existencia de los ángeles. Oiga lo que dice aquí. Dice, no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos. Y aquí podemos ver cómo aún el judaísmo va surgiendo cambios a través de la historia. Porque dice, el más antiguo judaísmo veía la forma de ver los ángeles. Era muy distinto a la que ahora los fariseos lo empezaban a ver. A la resurrección y todas estas cosas que empezaban a existir. ¿Por qué? Porque antes del retorno de Babilonia, usted nunca no va a ver ningún ángel ser mencionado por nombre. El primer ángel que se menciona por nombre está en el libro de Daniel, y Daniel está en la dispersión, está en Babilonia, cuando aparece el nombre de Gabriel, el nombre de Miguel, el nombre de Satanás. Y existe una lucha que se está peleando porque venía el ángel con la respuesta, pero el príncipe se atravesó y obstruyó que bajara la respuesta. Entonces,
Después vemos el ángel Gabriel anunciándole a María el nacimiento de Yeshua, a Zacarías el nacimiento de Juan. Pero ¿cómo es que va surgiendo todo este cambio de ver al antiguo Israel, de decir, un malaj puede ser una manifestación o puede ser un ser humano, puede ser un profeta, puede ser un sacerdote? Ahora la mentalidad del judaísmo de decir un malaj es un ángel, puede ser Gabriel, puede ser Rafael, puede ser Miguel, y se le empiezan a dar estos nombres a los ángeles. De hecho, el judaísmo habla de Miguel, habla de Samael, habla de Rafael, habla de una infinidad de nombres que tiene, porque se ha caracterizado los ángeles. Pero aún los fariseos, dice, de la época de Yeshua, antes y durante la época de Yeshua, dice que había ciertas doctrinas que no encontraban apoyo. ¿Por qué? Porque la gente lo miraba con el judaísmo más antiguo, la forma más antigua, y decía, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está Rafael? ¿Dónde está todo esto? Entonces, por eso es que dice que había unas doctrinas que no encontraban apoyo. La resurrección, ellos empezaron a creer en la resurrección. Por eso Pablo que creía en la resurrección de los muertos, porque Pablo era un fariseo, y vemos que se escapa del problema que tenía cuando ve a los saduceos y a los fariseos y les avienta la bomba ahí para que explote. Los saduceos, por su parte, eran el partido de la aristocracia, los adinerados, cuyos intereses les llevaban a colaborar con el régimen romano. Acuérdense que los saduceos eran los sacerdotes, el sumo sacerdote, así es que colaboraban con el régimen romano. Puesto que el sumo sacerdote pertenecía por lo general a esa clase social, el culto del templo ocupaba para los saduceos la posición central que la ley tenía para los fariseos. Para los fariseos era cumplir la ley, para los saduceos el templo, sus rituales y todo lo que tenía que llevar, aunque lo hicieran de una manera que no agradaba a Dios, pero bueno. Además, aristócratas y conservadores como eran, los saduceos rechazaban la doctrina de la resurrección y de la existencia de los ángeles, que según ellos eran meras innovaciones. Vea cuál es el argumento de Esteban, porque siempre vemos por qué Esteban fue apedreado en el capítulo 7. Vemos que Esteban es apedreado, pero vea cuál es el argumento de Esteban. Esteban empieza a hablar contra del templo que le daba a los fariseos. Empieza a hablar en contra de la ley que le estaba dando también a los fariseos, y empieza a hablar que de repente ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre que era el que había muerto y había resucitado. Empiezan a decir blasfemo y lo apedrean. ¿Cuál era el argumento? ¿Qué cometió Esteban para recibir la pena de muerte? Vea la posición, porque a veces no entendemos qué creían los fariseos, qué creían los saduceos, pero ahora que usted está teniendo este entendimiento y usted está viendo estas cosas, ahora lea el capítulo 7 del libro de Hechos, vea a Esteban y vea los argumentos de Esteban, vea lo que está hablando Esteban. Es más, mire, vamos a ver aquí para que usted vea. Manos, estudiar la Biblia es bien interesante. Estudiar la Biblia es bien interesante. Fíjese, capítulo 7 de... bueno, si usted lee más adelante, usted se va a encontrar que Esteban empieza desde el capítulo 6, versículo 8. Dice que está hablando palabras... vamos a leer aquí. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? ¿Quiénes eran? Bueno, vamos a ver. A ver si me aparece por aquí. Libertos. Personas liberadas. Alguien que ha sido liberado de la esclavitud como el titular de una sinagoga.
No me convence mucho. Vamos a ver. Vamos a ver esta versión. Hechos capítulo 7. Esta es la nueva versión internacional. Bueno, esta nos da un poquito más, dice libertos también, pero esta nos dice, Esteban lleno de gracia, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Entonces ahora entendemos que estos judíos de Alejandría eran parte de las personas que tenían la mentalidad helenística, porque se habían Alejandría, Egipto, en donde Alejandro Magno había levantado la biblioteca más grande y la corriente helenística estaba un poco más fuerte. Entonces, por eso nos dice, aún en la Reina Valera, dice, y de los de Cirene, llamada de los libertos, de los de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Usted está viendo que dice que eran judíos que estaban de la dispersión de fuera. No está hablando de judíos nativos de Jerusalén. Disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solivantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiéndole, arrebataron y le trajeron al concilio. Ahora sí lo traen al Sanedrín. Pero número 1, sobornan. ¿Para qué? Para que dijeran que estaba hablando en contra de la ley, de la Torá, de Moisés y en contra de Dios. Versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, pero ¿quiénes eran estos? No se le olvide que eran los de Cirene, los de Alejandría, eran los helenistas que estaban por ahí y están creando una revuelta aquí. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Yeshua, que Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo el sistema de creencias tradicional de estos días ahora? El templo ya no existe, ya no tiene validez, porque ya no hay templo, ya no hay que celebrar fiestas, porque ya no hay templo, ya no hay que comer cierta comida, porque ya no hay templo, y además Yeshua cambió la Torá por la gracia. Y eso le costó la muerte a Esteban, que aunque fue acusado injustamente en el reino de Dios, así que mucha gente del reino de Dios, si estuviéramos en ese tiempo, hubiera montones, lápidas de piedra donde quiera, porque mire lo que están diciendo, dice versículo 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, los que estaban sentados en el concilio, en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. El sumo sacerdote. ¿Por qué el sumo sacerdote? Porque era el principal del Sanedrín. Era el Nazir, era el hombre más importante. Entonces el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, oiga la defensa, varones hermanos y padres, oíd. El Elohim de la gloria, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. La tierra de la promesa les está dando una historia, una clase de historia rápida. Y no le dio herencia en ella,
ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de los cuales serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le fue circuncidado al 8º día, y le circuncidó al octavo día, e Isaac y Jacob y los 12 patriarcas. Mire, esta es la predicación. Esta es la predicación de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. ¿Y qué está hablando? Torá, está hablando circuncisión, está hablando pacto y está hablando lo que Dios hizo y lo que Dios seguirá haciendo. Un hombre lleno del poder de Dios. Así que aquellos predicadores de fuego llenos del poder de Dios, deberíamos revisar nuestra enseñanza y qué es lo que enseñamos, porque un hombre que está lleno del fuego, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y todos nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Esteban, lleno del Espíritu, acaba de echarse las 11 porciones bíblicas del libro de Génesis en un 2x3. Les hizo un resumen de las 11 porciones de Génesis. Desde el llamado de Abraham hasta el entierro de Jacob, Vayigash de esta semana. En un 2x3 les está dando todas las porciones que ellos sabían y que ellos estudiaban cada semana. Pero por si se les olvidaba, les hizo un recordatorio de todo lo que había pasado en el libro de Génesis. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo y fue enseñado a Moisés. Oiga, porque luego dicen que Moisés era un torpe y era un tonto. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era un príncipe, sabía todo lo que concernía al imperio egipcio y como un buen príncipe aprendió aún la religión, el culto, aprendió tantas cosas, aprendió el ejército. ¿Por qué saca un ejército poderoso de 6 millones de personas? ¿Por qué las lleva en tribus? ¿Por qué cuando Dios le revela el plan, él entiende todo, él entiende todo lo que el reino? Por eso Dios dijo, este hombre me es necesario, llévelo al palacio, que él aprenda, que él entienda, porque después todo su conocimiento lo voy a usar para revelarle todo lo del reino, la Torá y todo. Porque a veces leemos Éxodo, pero se nos olvida que hay otra parte en Hechos y decimos, no, era tonto, era tartamudo, no podía hablar. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya.
Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Aquí hay un, dice un ángel. Y allá en la zarza dice que era Yuhebahev, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Se da cuenta que él está usando la palabra ángel, ángel, ángel. ¿Por qué? Porque está hablando con los saduceos y les está dando donde les duele. No quiere decir que era un ángel, porque sabemos que Dios hablaba con Moisés, que Dios le dio las tablas, que Dios estaba en el Sinaí, pero él dice: fue un ángel, fue un ángel, fue un ángel. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era un saduceo. Y de alguna manera Esteban estaba agarrando la llaga para ver hasta dónde llegaba el sumo sacerdote. ¿Se estaba confundiendo Esteban en la historia? No, pero él sabía de qué pata cojeaban y de ahí les estaba dando. Ve cuántas veces está usando la palabra ángel. Hay una razón, pero cuando no entendemos el por qué, nos tendemos a confundir. ¿Era un ángel? No, era el Todopoderoso. Así es que dice que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuándo se volvieron a Egipto? ¿Ve? Solo la forma en la que está, pero en su corazón realmente Israel se volvió a Egipto. Por eso murieron en el desierto y por eso vagaron 40 años. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esta estrella de Renfán no tiene que ver con el Megán David, la estrella de David, ¿ok? No voy a hablar de ella ahorita, pero no tiene nada que ver, hermano. Investigue, lea, vea y dése cuenta que es la estrella del dios Renfán. Porque a veces solo vemos ahí estrella, y la estrella de 6 puntas, la estrella de David, no te la pongas, no. Figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.
el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos, oiga, aquí va a empezar la cosa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Cuál es el profeta que habló estas cosas? Lo vimos en Isaías capítulo 66, 66, versículo 1 y 2. Duros de cerviz. Aquí es donde empieza la cosa buena, porque ya que les dio historia, ya que les habló de, hasta el momento, Esteban no ha hablado en contra de la ley, no ha hablado en contra del templo, no ha hablado en contra de todas estas cosas, pero a partir del versículo 51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, a los cuales los profetas no persiguieron. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, oiga, ¿cuáles cosas? Estas últimas que les tiró, porque dijo, ustedes mataron al justo. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién está hablando? Justo. El justo se está refiriendo, dice aquí. Vamos a ver si. Justo. A la persona justa. Una persona caracterizada por acciones justas y morales. El Strong 13, griego 1342. El concepto de la ley, ejercidos fuerte bajo la influencia y el entendimiento de las relaciones sociales, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Ruach HaKodesh, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios, y dijo, ya estaban enojados, ya estaban crujiendo los dientes por lo que les dijo, y todavía dice, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad. ¿Por qué le echaron fuera de la ciudad? Porque estaba prohibido darle muerte a una persona dentro de la ciudad. Tenían que sacarlo fuera. Hasta aquí estamos viendo que eran bien cumplidores de la ley. ¿Por qué? Porque dicen, no lo vamos a matar aquí, la ley no lo prohíbe. Vamos a sacarlo fuera de la ciudad. Lo llevan afuera de la ciudad. Y entonces, ya llegando fuera de la ciudad, dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Adón Yeshua, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué la palabra dice durmió y no dice murió? Ese es otro tema interesante. ¿Cómo los judíos ven la muerte? ¿Y por qué Pablo dice, no todos los que durmieron? Porque todos los que duermen serán levantados, serán resucitados. Y nosotros decimos, ya murió, ya está en el paraíso, ya está allá con el Señor. ¿Es así? ¿O es que hay algo más en ese concepto de la muerte
el desprenderse el espíritu, de llegar al paraíso. Eso lo vamos a estudiar más adelante, no ahorita, pero lo vamos a estudiar. Así es que prepárese porque tenemos muchas cosas interesantes. Así es que quiero regresar aquí porque espero que ahora con lo que le leí y con el capítulo 7 del libro de los Hechos, usted vea cómo entender estas cosas. Nos lleva a una perspectiva más grande. ¿Por qué lo mataron? Porque número uno, lo acusaron. Pero en su defensa dice, no, señores, esto es lo que yo he estado hablando. Y en su defensa no le encuentra ninguna falla. No le encuentra nada. Está hablando cómo Abraham fue separado. Cómo lo lleva a la tierra. Todas las porciones que competen a la Torah. Pero después dice, pero después, llegando a los profetas anunciaban la venida del justo. Y sus padres mataron a esos profetas y ustedes mataron al justo. Y ahí es donde empieza el problema. Y luego les dice, veo los cielos abiertos y veo al que ustedes mataron sentado a la derecha del Padre en el cielo, resucitado. Vamos a matar a este hombre porque merece morir. Había sido acusado injustamente. Ok. Deme 5 minutitos y ya termino. Los saduceos, por su parte, eran el partido de la aristocracia cuyos intereses lo llevaban a colaborar con el régimen romano. Dice, además, aristócratas y conservadores, como eran los saduceos, rechazaban la doctrina y la innovación de la existencia de los ángeles. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no exagerar la oposición de Yeshua y de los primeros creyentes al partido de los fariseos. De hecho, casi todos ellos estaban más cerca de los fariseos que de los saduceos. La razón por la que Yeshua les criticó no es entonces que hayan sido malos judíos, sino que en su afán de cumplir la ley al pie de la letra, se olvidaban a veces de los seres humanos para quien la ley fue dada. Esto es importante, porque si nosotros entendemos esto, cada que la gente dice, pero Jesús le estaba diciendo a los fariseos, y Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ¿qué estaba criticando Jesús? ¿El cumplimiento de la ley o la imposición de las tradiciones y los mandamientos de hombres, que muchos de ellos proveían en cierta manera de la ley oral? No todos, pero que eran cercas que se habían puesto para el mandamiento, y a veces iba sobre el mandamiento. Es importante analizar esto, porque cuando vemos, no, es que pues Yeshua vino y en un 2x3 les pegó duro a los fariseos y les dijo, su sistema no sirve para nada, su sistema religioso los esclaviza, yo vengo a darles gracia. No. ¿Cuál era el argumento? Siempre que alguien toma un pasaje de la escritura para decir Yeshua tenía una confrontación con los fariseos, ¿cuál es el punto de discusión? ¿Qué se estaba hablando? ¿Qué Yeshua estaba trayendo? Y siempre usted se va a dar cuenta que Yeshua está mencionando la tradición, los mandamientos de hombre que van sobre el mandamiento. En muchos casos, Yeshua ni siquiera le molesta que haya tradiciones de hombres. Cuando le dice a los fariseos, diezmáis la menta, el comino, el hedo, cosas que no estaban dentro de la Torá, pero que ellos habían aumentado. Y Yeshua le dice, bien hacéis, o sea, haces bien. No le recrimina y le dice, le han aumentado y le han puesto dice, bien hacen, pero se han olvidado de la misericordia, la bondad y la justicia. Les era necesario hacer esto como esto. ¿Ve? Yeshua no le dice, ¿por qué están diezmando la menta? ¿Por qué están diezmando el comino? ¿Por qué están diezmando el enhedo? Si esas cosas no están en la Torah. Yeshua dice, ok, tranquilo. Porque no es nada, no es algo que afecte. Al contrario, está trayendo valor a la Torah. Pero por hacer esto, se han olvidado de la justicia, la bondad, la misericordia y el amor. Esto era más importante que estarle agregando cosas.
Yeshua nunca está destruyendo el sistema judicial. Yeshua nunca se está destruyendo el sistema religioso. Yeshua está destruyendo la mentalidad cerrada que algunos tenían. Y si a eso le agregamos la escuela de Shammai y la escuela de Giliel, que eran las más importantes en los tiempos de Yeshua, y que dentro de diferentes formas de ver la ley, de interpretar la ley, pues entonces tenemos un problema aún más grande. ¿Por qué? Porque ¿de qué rama eran los fariseos? ¿Eran de Shammai o eran de Giliel? ¿Por qué es importante? Porque es muy importante. Porque era muy completamente distinto cómo miraban la escritura. Porque para algunos ciertas cosas no eran pecado, no eran quebrantar la ley del Shabbat. Para otros sí. Para otros sí. Entonces tenemos que ver todas estas cosas y analizarlas, porque si no nos vamos a perder de todo lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué me gusta enseñar de esta manera? Porque de esta manera vamos encontrando fundamento, vamos encontrando un fundamento que nos ayuda a entender y nos ayuda a explicar las cosas mejor a nuestros hermanos que están en el proceso de aprender y de poder entender. Mire, yo fui una persona dura, terca, fue una persona necia que me quebré con el estudio de la historia y de todas estas cosas. Fue como me quebré. Así como yo, hay mucha gente que necesita ver las cosas, necesita validarlas, necesita entenderlas. Y tenemos que ser más lentos en querer traer la gente al conocimiento, querer brincarles y más pacientes en poder saber cómo explicarle las cosas. Y a través de esto podemos ver que decirle, mira, ¿no me crees? Ve esta parte de la historia, ve este periodo de la historia, ve lo que está sucediendo aquí, ve lo que está pasando. ¿Por qué Jesús habla de esta manera con esta gente? Porque mira, hay una corriente que está creyendo esto, que está viendo esto. ¿No me crees? Mira, vamos a ver el capítulo 7 de Hechos. Mira qué está pasando con Esteban. ¿Cuál es la predicación de Esteban? Un hombre en la gracia, lleno del poder, lleno del Espíritu. ¿Qué es lo que está predicando? Está predicando Torah, está predicando obediencia, está predicando en contra de los que desobedecieron el mandamiento, la Torah y la ley, y está predicando, y es un hombre que hacía milagros, maravillas y hacía tantas cosas, pero su corazón estaba lleno de Torah. Así es que vamos a ver, déjenme leerles esta partecita y ya terminamos aquí. Además de estos partidos que ocupaban el centro de la escena religiosa, había otras sectas y bandos en el judaísmo del siglo I. Ya hemos mencionado a los celotes, los esenios, a quienes muchos autores atribuyen los famosos rollos del mar Muerto. Eran un grupo de ideas puristas que se apartaban de todo contacto con el mundo de los gentiles a fin de mantener su pureza ritual. Según el historiador judío Josefo, estos esenios sostenían además las doctrinas tradicionales del judaísmo, ciertas doctrinas secretas que les estaba vedado revelar a quienes no eran miembros de su secta. Por otra parte, toda esta diversidad de tendencias, partidos y sectas no ha de eclipsar dos puntos fundamentales que todos los judíos sostenían en común. Peleaban y tenían de todo, pero tenían algo en común: el monoteísmo ético y la esperanza escatológica. Esta esperanza escatológica, yo tuve la oportunidad de poder conocer a Joseph Good. Joseph Good es el maestro de Rico Cortés. Y yo pude tener la oportunidad de conocer a Joseph Good. Y a través de conocerlo, yo pude conectarme con él y empezar a aprender lo que es la escatología judía, de donde salió gran parte de la escatología cristiana, en cuanto a la segunda venida del Mesías, en cuanto a los tiempos y en cuanto a todo lo que está sucediendo y sucederá. Y yo le digo, la escatología, la esperanza escatológica, los judíos
porque ellos creían en un Salvador, porque ellos creían en un Mesías. ¿De dónde nace este concepto? ¿De dónde viene este concepto? Bueno, parte de eso viene desde Babilonia, donde ellos empiezan a darle sentido al versículo del capítulo 3 de Génesis, de la simiente, la promesa a la mujer, la simiente y todo esto. Y entonces, la escatología judía, de la parte judía, es bien importante. Yo tengo aproximadamente 60 videos de escatología, de casi una hora cada video. Estamos hablando de 60 horas que no tengo. He visto 3 videos de 60 de toda esta escatología. Quisiera tener tiempo para sentarme y verlos, pero los veo en partecitas. Pero créame que entender la escatología judía nos cambia todo. Nos da mayor sentido. Pero es lo que ellos comparten. Un monoteísmo ético y la esperanza escatológica. Y dice aquí, el monoteísmo ético sostenía que hay un solo Dios y que este Dios requiere aún más que el culto apropiado. Oiga, aún más que el culto apropiado, requiere la justicia entre los seres humanos. Es más importante ser justo que hacer ritos religiosos. Los diversos partidos podían estar en desacuerdo con respecto a lo que esa justicia quería decir en términos concretos, pero en cuanto a la necesidad de honrar al Dios único con la vida toda, todos concordaban. La esperanza escatológica era la otra nota común de la fe de Israel. Todos, desde los saduceos hasta los celotes, guardaban la esperanza mesiánica y creían firmemente que el día llegaría cuando Dios intervendría en la historia para restaurar a Israel y cumplir sus promesas de un reino de paz y justicia. Algunos creían que su deber estaba en acelerar la llegada de ese día recurriendo a las armas. Otros decían que tales cosas debían dejarse exclusivamente en manos de Dios, pero todos concordaban en su mirada dirigida hacia el futuro, cuando se cumplirían las promesas de Dios. De estos grupos, el más apto para sobrevivir después de la destrucción del templo era el de los fariseos. En efecto, esta secta tenía sus raíces en la época del exilio, cuando los judíos no podían acudir al templo a adorar y por lo tanto su fe se centraba en la ley. Durante los últimos siglos, antes del advenimiento de Yeshua, el número de los judíos que vivían en tierras lejanas había aumentado constantemente. Tales personas que no podían visitar el templo, sino en raras ocasiones, se veían obligadas a centrar su fe en la ley más bien que en el templo. En el año 70, la destrucción de Jerusalén le dio el golpe de gracia al partido de los saduceos y por tanto el judaísmo, que el cristianismo ha conocido a través de casi toda su historia, así como el judaísmo que existe en nuestros días, viene de la tradición farisea. Y por eso yo siempre digo, si vamos a aplicar judaísmo a nuestra vida, ¿cuál judaísmo es? ¿El judaísmo del primer siglo, después de la destrucción del templo, o el judaísmo que existía antes de la venida del Mesías? Usar un libro de Sidur, un libro de oraciones, un Sidur. Ese tiene que ver con oraciones que fueron establecidas antes del Mesías. Y nosotros podemos usarlo porque ese no es el judaísmo como religión. Pero tenemos que siempre estar viendo, validando. ¿Es tradición? ¿Tradición de qué? ¿De quién? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su función? Esto va más allá de, sí, ok, me gusta, vamos a aplicarlo en nuestra vida y vamos a correr. No, tenemos que hacer un balance correcto de por qué, para qué y qué significan las cosas. Porque esto que dice, el judaísmo que existe en nuestros días viene de la tradición farisea, tenemos que estudiarlo y tenemos que validarlo. Así es que, familia,
Espero que esta clase haya sido de bendición. Nos estaremos viendo la próxima semana para seguir aprendiendo y vamos avanzando en lo que es el estudio del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, ver de dónde viene el cristianismo, cómo surge el cristianismo como religión y por qué estamos hasta el día de hoy en donde todo el mundo dice la estrella de Belén y todo el mundo se lo cree. ¡Ay, la estrella de Belén! ¡Qué bonita la estrella de Belén! Y el Papa poniendo sendos monos ahí en el nacimiento. Y ¡ay, pero mira el nacimiento! Ya vieron qué estatuas puso el Papa en el nacimiento de la basílica. Pero de ahí viene el nacimiento. Y los cristianos, ¡ay, el nacimiento! ¡Ay, el bebito Jesús! ¡Mira el bebito Jesús! Cuando nosotros leemos, era imposible que fuera la estrella que apareció. Y es más, dice que cuando los sabios, los astrólogos, mal traducidos como magos, eran astrólogos, llegaron a Judea a inquirir, dice que Herodes dedujo, oiga, porque es importante, dice, Herodes dedujo cuando se vio burlado por los magos. Voy a usar la palabra magos porque así está escrito. Cuando se vio burlado por los magos que nunca regresaron, se vio burlado, dijo, vayan y maten a todos los niños de 2 años para abajo. Eso quiere decir que ellos entendían que el niño había nacido 2 años antes. Pero para no errarle, maten desde 2 años hasta el recién nacido. Porque de acuerdo a lo que los magos me dijeron, el rey de los judíos puede tener 2 años ya. Toda esa historia de que Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron en su camello, en su elefante y en su caballo al pesebre donde estaba Yeshua, el niño Jesús, el bebito Jesús envuelto en pañales, no es bíblico y no está en la Biblia. La Biblia no menciona nombres. La Biblia menciona que llegaron a la casa donde estaba María con el niño y el niño tenía 2 años más o menos. Pero hoy todo el mundo vio la estrella y hoy eso confirma que entonces diciembre fue cuando nació el bebito y vamos a celebrar el bebito y vamos al bebito. Tenemos muchas cosas por qué validar, muchas cosas que estudiar y muchas cosas que crecer, familia. No lo sabemos todo, pero vamos en el aprendizaje. Familia, shalom, bendiciones. Espero que la paz del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom.